Estuvimos varios meses ahí intentándolo y bueno, aquí estoy. Recién le comentaba a alguien eso, a mí me hace mucha ilusión estar en estos lugares porque uno en su vida yo soy argentino, pero llevo ya 20 años viviendo en Cataluña y cuando uno empieza a escribir textos y cuando uno piensa teoría y demás, lo piensa desde uno, pero no sabe a quién llega, ¿no? Y de repente te termina invitando a un lugar que uno en su vida hubiera imaginado estar, como La Bollita, que tiene cierto toque místico para mí. Y nada, que te conozcan y te reconozcan y te aprecien me da mucho orgullo. Yo soy producto de la universidad pública, me formé en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, me formé en la escuela pública, en la primaria y la secundaria, me formé en la universidad pública en Argentina y hice mi doctorado en Barcelona en la universidad pública. Soy producto de la universidad pública, me encanta estar en la universidad pública, la conozco, la entiendo, la vivo, sé que vivimos permanentemente con limitaciones, pero sé que la universidad pública es un ascensor social enorme, sobre todo en Latinoamérica, y a veces los que estamos en la universidad pública, los que vivimos hace años dentro de una universidad, que somos profes, y los que tenemos cierto pequeño poder de decisión, no nos damos cuenta de lo importante que es la universidad pública para los chicos, para los estudiantes, ¿no? Yo hace poco lo hablaba con el rector de Magdalena. Cuando uno ve un chico de 18 años de un pueblo de Magdalena llegando a la universidad súper tímido y que no sabe qué hace ahí y que es tímido hasta para hablarle, me ha pasado a mí de que te le acercas a un chico de 18 años y no te puede hablar, no te sabe hablar, tiene miedo, no sabe quién eres, ¿no? Y además si eres extranjero, este señor no sé por qué no habla así, ¿no? Y de repente los ves y pasan 3, pasan 4 años y están súper empoderados y defienden sus derechos y han cambiado su cabeza. Y eso es lo que hace la universidad pública, Latinoamérica. Poder a las personas, les cambia las cabezas y son menos manipulables, ¿no? Y esto es fantástico. Ciudadanos pasan de ser unos chicos de provincia a unos ciudadanos empoderados. Y esto es lo que hace la universidad pública, por eso tanto orgullo de estar en este tipo de instituciones. Bueno, les voy a contar un poco mi experiencia personal con el tema de la educación y por qué siento que que gran parte del problema de la educación no tiene que ver con la tecnología, no tiene que ver con la apropiación tecnológica, sino que tiene que ver con el rediseño de procesos. Es decir, gran parte de la crisis de la educación es un problema de rediseño. Y les voy a hablar de mi experiencia a partir de esto y de por qué hemos creado Outliers School y hemos trabajado en procesos de rediseño. Entonces, cuando yo llegué a España en el año 2000 y ya venía de experiencia de profe en la Universidad de Buenos Aires y bueno, hice mi doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona y entré a trabajar a la Universidad de Vic, que es una universidad privada que está a una hora de Barcelona. Y bueno, muy feliz, muy contento con mi experiencia en España de docente, pero a partir de los años empecé a notar dos cosas. Primero, que había un problema con respecto a los estudiantes. Sentía que había estudiantes, yo le llamo con resaca de educación formal. ¿Qué sería la resaca de la educación formal? Sería estudiantes muy acostumbrados, digamos, muy pendientes de adaptarse a lo que el profe pide. Y muchos estudiantes que ven a los profes, que ven el currículum, que ven las asignaturas como obstáculos que tienen que pasar. ¿Por qué? Porque la meta es el título. Entonces, si la meta es el título, cuanto más, es decir, tengo que superar un montón de obstáculos, cuanto más rápido lo supere, mejor. Entonces, siento que gran parte del mal diseño curricular tiene que ver con esa visión. Estudiantes que nos ven como obstáculos. Entonces, cuando alguien nos ve como obstáculos y no nos ve como oportunidad, lo que hacen es, en su cabeza, su configuración mental es ¿cómo hago para pasarlo lo más rápido posible? Y para pasarlo lo más rápido posible, tengo que saber lo que quiere. Entonces
Entonces haré lo que me pida solo para pasar el proceso. Y claro, ahí no hay aprendizaje, sino que hay un obstáculo para pasar. Entonces, el estudiante se adapta muy rápidamente a lo que el profe quiere y lo hace. Pero lo hace sin racionalidad, o sea, lo hace porque el profe lo pide. Es decir, es muy instruccionista, ¿no? Entonces hay todo un tema de instruccionismo que yo le llamo resaca de educación formal. Porque el niño viene, los estudiantes vienen configurados así. ¿Por qué? Porque la educación básica fue así, porque la educación secundaria fue así, y porque llegan a la universidad y en vez de ser un espacio de libertad, es un espacio de instrucciones, otro nuevo. Entonces, el estudiante lo primero que hace es saber cuál es la dinámica del profe, adaptarse a esa dinámica y superarla lo antes posible. Y ese es el juego permanente. Entonces, te encuentras con que los estudiantes muchas veces son los más conservadores del sistema. Nos ha pasado a todos los que somos profes, ¿no? Por ejemplo, si yo resulta que soy aquí, ¿no? Soy el profe y digo, bueno chicos, vamos a trabajar y los voy a evaluar, la evaluación va a ser la cuarta semana y la séptima semana. ¿Por qué? Porque bueno, la cuarta semana terminaremos la unidad y la séptima semana terminaremos la unidad 2. ¿Ok? Perfecto. Entonces yo vengo a la tercera semana y digo, miren, yo veo que esto no está funcionando. Veo que no están conectados, veo que no están entendiendo la dinámica. En vez de pasar la evaluación a la cuarta semana, la vamos a pasar al viernes de esta semana. Porque pues yo necesito saber cómo están. No, profe, usted no puede hacer eso porque viene la semana que viene. Es decir, muchas veces los más conservadores son los estudiantes. Y tiene que ver con esa racionalidad de instrucciones. Si rompemos el instruccionismo desde el docente, podemos empezar a romper el conservadurismo de los estudiantes. No es fácil. Es fácil decirlo, es difícil que suceda. Entonces, el estudiante tiene una resaca de educación formal y los docentes nos convertimos en obstáculos. Y entonces, ¿qué veía con los docentes? En España, ¿no? También lo vi en Argentina y en otros lugares, pero más en España porque fue donde más estuve metido. Hay un defecto de diseño de base en todo esto que es la educación. Y hasta que no cambiemos eso, seguiremos con el problema. ¿Cuál era? Yo les explico mi experiencia. Es decir, yo llego a España, tenía una agencia de publicidad en Argentina y empezábamos a trabajar en temas de comunicación digital. Hacíamos página web en los años 90, porque nadie se acuerda, ¿no? Bueno, entonces entendíamos muy bien el proceso digital, entendíamos bien toda la revolución que estaba sucediendo. ¿Qué pasa? Me meto a hacer el doctorado y me convierto en un experto en comunicación digital. Y con esa expertise y con ese doctorado entro a la Universidad de la Clase. Pero en realidad no era un buen docente. Era un experto, sabía muchísimo de ese tema. Pero no era un buen docente. ¿Por qué? Porque nadie en realidad me había exigido en términos de metodologías, de formas de trabajar en clase, de exposición de ideas, de sistemas de evaluación. Yo no entendía nada de eso. Entonces, ¿qué hace? Hacer lo que todo ser humano hace en un proceso adaptativo, que es, bueno, se mete en un aula, lo mete en un aula y dice, bueno, voy a hacer lo que los profes hacían conmigo, ¿no? Entonces, y ahí empiezo. Y claro, replico todo lo malo o replico todo, ¿no? En el paquete del todo está lo malo y lo bueno. David Profedra, cuando yo estudiaba la licenciatura en Argentina, y entonces empiezo a replicar toda esa racionalidad, y por supuesto está mal. Y eso a veces tiene que ver con profes que entran a dar clases sabiendo mucho de un tema, con sus títulos de doctor y todo, incluso con investigaciones, pero siendo malos docentes, o no estando preparados como docentes. ¿Por qué? Porque en ningún momento se enfrenta con esto. Cómo se diseña una clase, cómo pensamos la evaluación, cómo pensamos los contenidos, cómo hacemos con la bibliografía, en qué momento evaluamos, cómo sabemos, cómo trabajamos con los estudiantes que están retrasados. Es decir, todos los problemas que derivan de un aula. Y entonces vamos aprendiendo a los golpes. Ensayo-error, ensayo-error.
pero no hay metodología, no hay racionalidad, no hay pensamiento de diseño, no hay diseño instruccional, no hay nada. Entonces vamos a aprenderlo. Y eso hace que seamos malos profes. Hasta que nos metemos en este tipo de procesos y empezamos a ser mejores profes, que es lo que vemos hoy. Entonces, claro, yo escribí mucho en España preguntándome cuándo ANECA es el Conciencias español, iba a empezar a pensar lo que pasaba dentro del aula. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, a los profes nos evalúan por los papers que publicamos, por los grupos de investigación que tenemos, nos evalúan por la carga horaria que tenemos de docentes. Cuanto más horas clase damos, más puntos tenemos, pero no se sabe nada de lo que pasa adentro. Es la carga horaria. Pero no hay, por ejemplo, no hay encuestas rigurosas a los estudiantes sobre cómo somos los profes. Entonces, la prioridad del profe en España es la investigación. ¿Por qué? Porque sabe que si investiga va a ser premiado por el sistema. Entonces, hace poco, justo el año pasado, se está haciendo ahora mismo, en este momento se está haciendo el UTEC, que es un gran evento, se está haciendo en Lima. Bueno, el año pasado yo hice la conferencia de apertura en el que se hizo en Lleida, en Cataluña. Es un evento global de educación. Y el rector de la Universidad de Lleida decía una cosa que me encantaba, decía, ¿cuándo vamos a premiar la docencia? ¿Por qué? Porque siendo honestos y transparentes, los profes lo que hacen es investigar. ¿Por qué? Porque el premio de la investigación es la descarga horaria de clases. Entonces, como yo quiero investigar, cuanto menos horarios, menos clases tengan con esos niños malcriados, mejor. Y el premio es la descarga horaria. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay un problema enorme de diseño, ¿no? Si el premio es la descarga horaria, hay un problema. ¿Por qué? Porque hay profes que no quieren dar clase. A ver, están en todo, es decir, puede suceder, pero hay que revisar eso. Porque si entonces yo tengo un investigador que quiere investigar y no quiere dar clases de pregrado, bueno, vamos a darle toda la carga horaria a la investigación. Que investigue bien, que publique mucho, porque le vamos a estar dando todo ahí. Y a los que quieren dar clases vamos a darle toda. No sé, ahí hay un problema de diseño que es muy grave y que todavía no se está revisando. Entonces, tenemos resaca de educación formal de los chicos, que nos ven como obstáculos. Tenemos un proceso de innovación en el aula sin método, lo cual es mucho más ineficiente o mucho más lento o no sucede. Porque si yo quiero innovar sin método, como todas las cosas que hago sin método, son ineficientes o lentas o no suceden. Una cosa clave de ese proceso es si Conciencias. Hace poco venía de Magdalena y tuvimos un almuerzo con el rector y había alguien de Conciencias y yo le decía eso. Es decir, cuando empieza a haber una evaluación clara, transparente y eficiente del profe por los alumnos, la cosa va a cambiar. Pero a mí me pasaba en España, por ejemplo, que en una universidad privada, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Terminaba el curso y el último día venía alguien de administración que decía, bueno, vamos a evaluar al profe. Chicos, tomen esta hoja, repártanla, es una evaluación anónima del profe. Pero ¿qué sucedía? No era obligatoria, no había rigor en exigir que le hicieran, entonces ¿qué pasaba? De los 50 alumnos le hacían 10. ¿Y quiénes la hacen? Los que te aman y los que te odian. ¿No? Porque los que te aman dicen, no, tengo que decir algo, los que te odian ponen todo ahí lo que... Entonces, cuando recibe la evaluación sí, está ultra cegada, ¿no? Es decir, cualquier estudio de investigación cualitativa te dice que eso no vale nada. Porque no hay métrica, porque está cegada. Entonces, primero, la evaluación tiene que ser obligatoria, que sea anónima. Y tiene que haber alguien de administración que diga, de aquí no se va nadie hasta que me entreguen el papel. Y tiene que haber alguien que mida eso
y que le dé un informe al profesor y que le diga qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Y que además en el área de Secretaría Académica se haga un análisis. Miren, este profesor está siendo muy bien evaluado. Vamos a darle más carga horaria, vamos a regularizarlo. Pero hay otro que tiene prestigio, que va a congresos, pero está siendo muy mal evaluado por ese alumno. Ese profe tiene que mejorar. Pero eso no se hace. Lo seguimos con buenos profes infravalorados y con malos profes sobrevalorados. Entonces fíjense, cuando hablamos de innovación, porque recién con la profesora decíamos eso. Y eso fue el origen de Outliers. Luego en la charla me voy a avanzar sobre eso. Si yo les digo a ustedes, si aquí hubiera 500 profesores y gestores y el rector y todo, que a nosotros nos pasa mucho, levante la mano quien está de acuerdo con una evaluación docente eficiente y que haga que sepamos bien quiénes son los buenos docentes y los malos docentes. Todos van a levantar la mano. Sí. Levante la mano quién lo está haciendo en su aula. Baja al 10%. ¿no? ¿Por qué? Si todos estamos de acuerdo que hay que hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? Y ahí está el problema del paso de la teoría a la práctica. Cómo a veces puede ser tan lento el paso de la teoría a la práctica. Y cuando vemos que, porque te pueden decir, no, bueno, porque no hay recursos, porque no sé, porque es complicado, porque no sé qué, porque es difícil. No, es súper fácil. Incluso yo si soy docente, porque me dedico a esto, y porque me voy a dedicar toda la vida a esto, quiero saber cómo funciona, quiero saberlo. Entonces, mira, que no lo hace la universidad, lo hago yo. Nosotros con Outliers, cada vez que tenemos un proceso, tenemos una evaluación. Quiero saber qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Y a mí, que llevo muchos años y trabajando en 10 países y con muchos procesos, me pasa aún que hago cosas mal. Y en las encuestas lo veo. ¿Y saben qué me pasa? Que me pasa que los procesos de codiseño que hacemos, que son muy agresivos, porque hay que pasar muy rápido de la idea de la ejecución, son procesos muy largos, muy intensivos, y la gente termina como muy afectada, está muy bueno, y hay un montón de materiales y demás, pero a veces yo soy muy agresivo en la retroalimentación. Eso es bueno para el proceso, porque el proceso requiere eso, pero a veces me paso un pelín y algunos se sienten incómodos. Entonces, muchas retroalimentaciones que me han dado dicen eso. Es muy bueno, nos encanta, genial, aprendemos un montón, a veces, pero usted a veces se pasa mucho. Entonces, ¿yo qué hago? Como tengo que cambiar eso, me pongo un montón de, cada vez que empiezo un taller me pongo un montón de informaciones a mi alrededor, diciendo, no te pases, no te pases, no te pases, no te pases, no te pases. Y de hecho tengo un muñeco ahí que lo dejé en el hotel, que se lo doy a mis estudiantes, un perro, y les digo, miren, vamos a hacer lo siguiente. Cuando alguno sienta que me pase, me tiran el perro. ¿Por qué? Porque sé que eso tengo que mejorar. Tengo que mejorarlo. Entonces, me invento un montón de pistas para mejorar eso. Y cuando mejore eso, tendré que mejorar otra cosa. Y otra cosa y otra cosa, para cada vez ser mejor profe. Entonces, evaluación anónima eficiente, sí. ¿Por qué no la hacemos? Entonces ya está, miren, cualquiera de ustedes que sea profe o cualquiera que esté haciendo una maestría, diseñen una evaluación con unas buenas preguntas adecuadas para que los profes de esta universidad lo utilicen, ya está. Dedíquense a eso y vayan y insistan a los profes y vean cómo se hace el sistema y vean cómo se evalúe, ya está, ahí tienen una innovación súper fácil, súper barata y rapidísima. Y aquí viene el otro tema, que es que en esa racionalidad académica, y pensando en lo que hicimos carrera universitaria, hicimos carrera de investigadores, lo que hacemos carrera de investigadores, ¿qué pasa con el profe que dedica un montón de energía? O mejor dicho, ¿qué pasa con el regulador que te pide? Todos los que están aquí son del mundo universitario, porque tengo miedo que haya docentes de secundaria y yo esté hablando de la universidad todo el tiempo. ¿Hay? Sí. Todos somos del mundo universitario. ¿Quién no es del mundo universitario? Levante la mano. Primario, personal. Bueno, a mitad, bueno, a ver cómo vamos a empezar a la evaluación.
Bueno, esto me da falta. Entonces, otro tema, la endogamia. Yo aquí en Colombia creo que es menos, y en España es enorme la endogamia en el sistema. Aquella endogamia, es decir, los profes, digamos, el 80% de los profes que adquieren una plaza en la Universidad Española son de la misma universidad, se han formado en la misma universidad o han sido estudiantes de posgrado o posgrado de la misma universidad, lo cual es malo porque si yo vengo de otro lado, bueno, yo lo sufrí en persona siendo un inmigrante argentino en España hace 20 años, te cuesta un montón entrar. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema que no te deja entrar, lo cual hace que la meritocracia no funcione. Pero bueno, también me lo voy a tratar porque puede ser demasiado técnico para esto. Entonces, cuando entendemos que las oportunidades de rediseño son de racionalidades, son de interfaces, nos damos cuenta que esto no es un debate tecnológico. O sea, esto no va de usar más tecnología en el aula, va de pensarnos como diseñadores de experiencia de usuario. Y esto es muy fácil. Nosotros trabajamos, a ver, me gustaría que haya una pizarra, así puedo escribir, si se puede conseguir una de estas. Tiempo, pero después seguramente vamos a dibujar algo. Fíjate si consigue. ¿Qué pasa? Nosotros trabajamos en diseño de interfaces. Cuando trabajamos haciendo webs, o cuando trabajamos haciendo aplicativos, o hemos trabajado incluso en centros comerciales, ¿no? O en restaurantes. ¿Por qué? Porque hacemos rediseño de procesos. Entonces, cuando tú vas a un restaurante, toda la experiencia de ir a comer a un restaurante es una experiencia de diseño, que tiene que estar diseñada como una línea de tiempo desde que entras hasta que te vas. Y pasan un montón de cosas en el medio. Si tú entras, tienes que ver dónde esperas, porque no es lo mismo, si tengo que esperar adelante del que está comiendo, y además tengo dos hijos pesados, y me hacen esperar al lado del que está comiendo, el que está comiendo ya me empieza a mirar mal, yo lo miro mal a él, si genera una incomodidad antes de empezar a comer. Si el baño está sucio, otro problema. Si la comida tarda un montón, otro problema. Si para pagar, no sé, es decir, todo eso tiene que estar diseñado. Y el responsable del restaurante tiene que pensar en ese diagrama de flujo, en ese diseño para hacerlo mejor. Pasa con los restaurantes, pasa con todo y pasa con el aula. Pasa con el aula. Yo tengo que entender que cada clase es un diagrama de flujo que tiene que estar súper bien diseñado y que cada punto de la interacción que va a suceder con los chicos tiene que estar bien pensado. Y entonces tengo que rediseñar cada cosa. Por ejemplo, yo entro al aula y tengo 2 horas de clase. Entonces yo tengo que diseñar esas 2 horas. ¿Qué va a suceder? Bueno, primero voy a explicar un tema teórico, pero resulta que me pongo a hablar 1 hora. No, 1 hora no. ¿Por qué? 1 hora es un montón de tiempo, pero una clase. Una cosa es una conferencia, que es un formato, y otra cosa es las aulas todos los días. Si cada profe te habla 1 hora, hay un momento que está quemado, no quiere que te hables más. Y resulta que luego les digo, chicos, escuchen, apaguen el móvil. No, bueno, no, miren, me están hablando así. Me paso toda la mañana escuchando profesores hablándome, no me hables más. O sea, entonces, tengo que entender que no puedo hablar 1 hora, tengo que hablar 20 minutos. Y si hablo 20 minutos, lo que tengo que hacer es hacerme cada clase una especie de TED Conference. Yo les tengo que volar a la cabeza en 20 minutos. Entonces yo entro a la clase como si fuera una TED Conference. No entro a la clase como todos los días. Y esto es un rediseño que tiene que ver con lo corporal, que tiene que ver con las presentaciones, que tienen que ser elegantes y tienen que ser breves, que tienen que anclar en las ideas principales, que tiene que ver con cómo los miro, que tiene que ver con el tono de voz, que tiene que ver con un show de 20 minutos que yo me tengo que contar. Y así funciona. Entonces, si yo llego aquí, son las 8 de la mañana, o aquí en Colombia, que
clase 6:30, no sé si aquí... Voy a hacer una nota a pie de página. Hay un libro buenísimo que se llama ¿Cuándo? Que te explica, de hecho yo tengo escrito un blog que se llama Digital Incas y escribí un artículo sobre eso. Lo voy a leer. Y habla, dice, bueno, cuando hacemos las cosas es muy importante. Daniel Pink, que es el autor, un sociólogo americano famoso, lo que se llama ¿Cuándo? ¿Ya? Bueno, Daniel Pink, el autor. Yo escribí un artículo aquí. Bueno, buscan ¿Cuándo? Daniel Pink, como parte de la... Bueno, él dice que, claro, no es lo mismo hacer una cosa una hora, hacer la otra. Dice, en realidad el ser humano tiene 3 momentos en su día: pico, recuperación y valle. Perdón, pico, valle y recuperación. El pico es, dice, el 80% de la gente es pico, valle, recuperación, y el 20% de recuperación, valle, pico. Dice, el pico es el momento donde nuestro cerebro funciona mejor, en términos de alerta. Normalmente es a la mañana. Entonces, es el momento donde uno, por ejemplo, tiene que estudiar, tiene que leer, puede dar clases, es decir, donde hay más atención. Luego empieza el mediodía, que bajamos todo. Comemos y nos morimos de sueño, y ese es el valle, que es un momento de relax donde no puede haber procesos cognitivos complejos, porque nuestro cerebro no lo permite. Y luego por la tarde está la recuperación, que dice que el cerebro está más desatento, pero que esa desatención es buena para la creatividad. ¿Por qué? Porque el cerebro no está tan alerta, entonces no te pone los nos. Y entonces dice, Daniel Pink recomienda, por la mañana tenemos el cerebro 100% súper alerta. Es un buen momento para los procesos cognitivos complejos. Luego no podemos hacer absolutamente nada, por eso yo duermo la siesta todos los días. Y la recuperación a la tarde es un proceso más bueno, es un proceso mejor, perdón, para el pensamiento lateral. ¿Por qué? Porque el cerebro está alerta, pero no está tan alerta como para decirnos, no, por este camino no vayas. Bueno, ¿cuándo? Daniel Pink. Y bueno, es decir, eso hay que entenderlo. Entonces, hay que entender cómo funciona el cerebro a cada hora del día. Entonces, si yo tengo clases a las 6:30 de la mañana, no puedo soltarte un rollo teórico durísimo. No puedo. El cerebro no está preparado para eso. Si yo hago eso, estoy haciendo un mal diseño. ¿Me entiendes? Es un mal diseño. Entonces viene el profe y me dice, no, profe, pero que yo tengo clases solo a las 6:30 de la mañana. Mi asignatura es todos los días, o 3 veces por semana, de 6:30 a 8:30. Entonces, si no puedo dar clases a las 6:30, ¿cuándo la doy? Rediseñalo. Es decir, 6:30 no empieces dando clases. Dala, es decir, usted, dala a las 8. Entra con otra cosa, espera que los estudiantes se despierten y le da la tierra a las 8. ¿Me entienden? Pero ignoramos completamente eso. ¿Por qué? Porque no estamos diseñando, porque no estamos poniendo el proceso, no estamos poniendo, es decir, no estamos diseñando basados en el usuario, sino que estamos diseñando basados en el profesor. Entonces ignoramos al usuario, ignoramos su estado mental, ignoramos si está cansado o si no está cansado, de dónde viene, de qué asignatura viene, ignoramos todo el diseño instruccional. Entonces es absurdo, es como si yo tuviera un restaurante e ignoro que hace calor aquí, en la Bajío. Digo, bueno, no importa, yo soy un chef vasco, en el País Vasco hace frío, ¿no? Entonces hago los guisos para el País Vasco. Entonces vengo y me instalo en La Guajira y nada, yo tengo un restaurante con los guisos del País Vasco. Y el que no le gusta, que no venga. No, señor, adaptese, que aquí hace calor, esos guisos no funcionan. Pero los profes no hacemos eso. Entonces hacemos lo mismo en todos los lugares durante años,
sea quien sea, si hay 5 estudiantes, si hay 40, si hay 100, si son las 6 de la mañana, si son las 9, si son las 6 de la tarde, lo hacemos siempre igual. Ignoramos por completo al usuario y eso está muy mal. ¿Qué pasó? Yo estaba en ese mundo y bueno, era un profe regular. De hecho, había tenido problemas con algunos estudiantes por esto de la agresividad, digamos, en la forma de comunicar las ideas, en la forma de interacción. Pero por otro lado, estaba investigando sobre diseño de interfaces. Trabajaba en un concepto que se llama Human Computer Interaction, que es interacción computadora-hombre. Me fui a Nokia a trabajar a Finlandia, a Tampere, cuando Nokia era el líder mundial en dispositivos móviles, en el 2005, 2006. Y luego eso me llevó a hacer el postdoctorado a Stanford, California, en Human Computer Interaction, diseñando interfaces para móviles. Cuando tú diseñas interfaces, todo lo que haces está pensado en el uso que las personas hacen de ese dispositivo. No puedes ignorar el uso. El uso es lo más importante. De hecho, trabajamos en un laboratorio que se llamaba Persuasive Lab, laboratorio de persuasión, con BJ Fogg, uno de los grandes expertos en persuasión, que ahora están siendo muy cuestionados, porque donde yo estaba, todos los genios que están ahí son gran parte responsables de la adicción que tenemos a los dispositivos. Y cuando uno piensa en la adicción que tenemos, tiene que ver con diseños muy bien hechos, tan bien hechos que son adictivos. Y entonces fíjense, imagínense si nosotros fuéramos diseñadores y las clases fueran adictivas, en el sentido de que, bueno chicos, terminó la clase, no nos vamos, queremos más. Queremos más likes. ¿No? Entonces, claro, cuando uno dice, ¿por qué la interfaz profe compite con la interfaz Facebook? Bueno, ¿y por qué siempre la interfaz Facebook gana? Porque la interfaz Facebook está mejor diseñada. Entonces, cuando yo le digo al alumno, por favor, ¿puedes dejar de usar el Facebook? Y déjalo. Y estoy muy enojado con todos porque están con el Facebook y no le prestan atención. Bueno, la interfaz Facebook le ganó a la interfaz Hugo. Entonces, yo puedo, porque tengo el poder de pedirte que dejes el Facebook y dejes el móvil, pero eso ya es la demostración de la derrota. Déjalo. ¿Por qué? Porque estoy obligando a que lo dejes. No, lo que tengo que lograr es que lo dejes, porque te quemo la cabeza y no puedes dejar de prestar atención. La interfaz Hugo le tiene que ganar a la interfaz Facebook. Entonces, bueno, trabajamos un montón en diseño de interfaces, en persuasión, en pensamiento de diseño. Ahí descubrí por qué hace en mi vida IDEO, que es la principal empresa, bueno, la creadora del pensamiento de design thinking en el mundo, la empresa de los hermanos Kelly en Palo Alto, y descubrí la Design School de la Universidad de Stanford. Y nada, como alumno ahí descubrí todo y ahí fue cuando empezamos a utilizar el design thinking en España. Cuando vuelvo, claro, si tú estás todo el tiempo trabajando en diseño de interfaces, entiendes a la perfección la racionalidad de uso del usuario. Entonces con dos colegas, con Cristóbal Cobo y con Carlos Escolari, dijimos, bueno, vamos a usar esto en educación, porque en educación nadie piensa en términos de interfaces, nadie piensa en términos de diseño. Vamos a intentar meternos en un mundo donde nadie piensa en términos de diseño. Y ahí empezamos. Entonces cuando llegué a España montamos Outliers y empezamos a ver todo esto. Claro. Es decir, cuando tú vas a una profe de educación básica o de educación secundaria o de universidad y les hablas de esto, ¡wow! Porque sí, es así, tengo que pensar en términos de diseño y mejorar por qué funciona mal, por qué los chicos no prestan atención, por qué se van, por qué. Porque
voy a necesitar la pizarra. Si habrá pizarra por ahí de vuelta, pero bueno, me gustaría dibujar. Consíganse una pizarra. Puedes subir un poco y ahí queda la Suba el... subir un poco la tela. Ah, y puedo escribir aquí. Debajo, sí, debajo. Subir un poco la tela Fernando. con el control. La cuerda. De izquierda. Vale, creo que no la veía. Así es, ahí está. Bueno, ¿y un borrador? Fernando. Ya, el doctor está ahí. Ya lo tiene. Consígame un borrador. Listo, dale clic. Hasta allá está ahí. Entonces, ahí está bien, ahí ya está bien. Ahí está todo así. Borrador y marcador. Entonces, porque ahí hay dos elementos a tener en cuenta. Uno es cómo nos pensamos como diseñadores y otro es cómo hacemos para que lo que pensamos, la idea teórica, pase rápidamente a la práctica. Y eso es lo que yo llamo cultura startup. Porque hay toda la cultura startup, de hecho todas las redes, déjame ver la pizarra por ahí, todas las redes, todas las empresas de internet parten de una idea y rápido se incuban y llegan a una empresa. ¿Qué pasa? Esto es la bomba. Esto es lo mejor que le puede pasar como ser. Si adoptamos los dos criterios, primero, pensarnos como diseñadores de experiencias de usuario. Segundo, adoptar una cultura startup. Eso cambia todo. ¿Por qué? Porque si me pienso como diseñador de experiencia de usuario, estoy todo el tiempo viendo qué estoy haciendo mal en la experiencia de usuario con mis alumnos. Si yo veo que están distraídos con el móvil, la alerta ¿cuál es? No hay atención. Perdiste en la economía de la atención. Nosotros estamos en la economía de la atención. Es decir, quien gane nuestra atención monetiza. Básicamente la economía digital funciona así. Quien gane nuestra atención monetiza. Entonces yo tengo que competir con todas las con todos los diseños que hay por ahí en el mundo, en el móvil, que quieren ganar la atención de los usuarios. Y entre todos esos diseños estoy yo. Claro, sí, compito contra el Instagram. Está el estudiante en el Instagram, hablando con su novia, y estoy yo hablándole de física molecular. Yo tengo que competir con el Instagram en la atención. Entonces, tengo dos cosas. Tengo entender que las 2 horas de clase son un diagrama de flujo que tengo que diseñar y no tengo que improvisar. Y esto significa, yo quiero enseñar un concepto, teoría, y quiero que hagan un ejercicio en equipo y quiero mentorizar a 5 estudiantes. ¿Cómo? 5 minutos cada estudiante. ¿Cómo meto todo esto en un diagrama de flujo? Bueno, empecemos a diseñarlo. ¿A qué hora es la clase? A las 6:30 de la mañana. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como la clase es a las 6:30, lo que voy a hacer es, de 6:30 a 7, voy a convocar a estos, porque todos los demás llegan tarde, voy a convocar a estos 5 que vengan antes y los voy a mentorizar, mientras todos llegan. Mientras llegan, lo que haré es formar los equipos. Y intento estirar lo más posible hasta una hora que estén despiertos, que puede ser 7:30, y de 7:30 a 8 doy la clase teórica. Y de 8 a 8:30 doy el ejercicio. Pero lo diseño y lo racionalizo, no improviso. Ni hago lo mismo que hago todo el tiempo. Lo diseño. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Es decir, hago esto. Entonces, vuelvo y veo que los equipos no funcionan. ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué? Porque, claro, mal diseño. Si yo les digo, reúnanse el equipo aquí, reúnanse el equipo ahí, reúnanse el equipo ahí. Listo, consigna. Busquen en internet 5 recursos básicos sobre tal cosa. Listo, en media hora seguimos. Y yo voy, me siento aquí en el aula y me pongo a hacer mis cosas. Media hora
Bueno, eso es un desastre. ¿Por qué? Porque no hay instrucciones, porque no hay roles de equipo, porque no se sabe qué busca cada uno. Entonces, ¿qué sucede? Son 5, el buen alumno busca y los demás están en Instagram hablando con el novio o la novia. Mal diseño. Entonces, ¿cómo hago para revertir eso? Por ejemplo, ¿cómo hago para que los 5 trabajen de manera equitativa? Distribuyendo roles. Porque si yo les pongo, me invento 5 roles, los 5 van a tener que hacer cosas. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuál es el rol. Entonces, tu rol es buscar, tu rol es investigador. El rol de ustedes dos es investigador, buscan los recursos en internet. Tu rol es presentador. Una vez que ellos busquen, tú tendrás que presentar. Si presenta el que buscó, el otro ni se entera. Pero si presenta otro que no buscó, el que presenta está obligado a entender lo que se buscó, porque lo tiene que presentar. Y tú eres el secretario y escribes todo. Miren qué fácil, súper fácil. ¿Cuesta algo hacer eso? Muy barato. Hay 2 que buscan, y sí o sí aprenden porque tienen que buscar. Hay un presentador que tiene que contarnos a todos en 5 minutos qué se buscó, sí o sí aprende porque tiene que entender lo que se buscó. Y hay un secretario que tiene que escribir todo eso para entregármelo a mí. Sí o sí aprende porque tiene que entender todo esto. Nadie se escapa del proceso de aprendizaje. En cambio, si le digo, bueno chicos, trabajen en equipo, investiguen sobre este tema y me entregan algo en 5 minutos, ¿qué termina pasando? Todo lo hace uno solo. Entonces, diseño. Vale, ¿y cómo hago lo de los equipos? Porque se empiezan a quejar y no sé qué. ¿Cómo defino los roles claramente? ¿Cómo especifico los roles claramente? ¿Qué pasa si el equipo en vez de ser 4 son 8? Todos esos son problemas de diseño que tengo que resolver. Muy pequeños, pero todos acumulados es una experiencia de diseño. Entonces, ¿qué hicimos en Outliers? Como tenemos equipos grandes, creamos unas cartas muy lindas, muy suavecitos, muy Barcelona, porque en Barcelona amamos el diseño. Entonces, una diseñadora nos hizo unos sobres muy bonitos y aquí hay roles, hay 10 roles. Entonces hay un rol de líder, director general, entonces el director general tiene unas tareas y luego hay un rol de presentador, hay un rol de cartógrafo donde trabajamos con unos mapas, hay un rol de presentador, aquí está. Organiza y escribe el guión de todas las presentaciones del proceso. Junto al director organiza y escribe el guión de Ángeles y Demonios, que es un proceso de retroalimentación. Junto al director y al secretario organiza y escribe el guión de la narrativa final. Hay un investigador, 1. Junto al, no, este es el investigador secundario, ¿no? Junto al investigador principal contribuye a la búsqueda de buenas prácticas globales similares al desafío. Junto al investigador principal contribuye con ideas de tendencias sobre el tema. Junto al investigador principal contribuye con ideas para facilitar la conceptualización del desafío. Entonces, me invento las cartas, les doy las cartas, les digo, tienen 5 minutos para asignarse los roles y la carta te la pones aquí, te la pegas aquí o donde quieras, porque yo quiero saber quién es el presentador. Entonces, directamente el profesor ya sabe que presenta él. ¿Ven qué fácil es pasar de la teoría a la práctica? Bien rápido. Diseño. Entonces, yo tengo aquí la mentoría, tengo los roles de equipo, ya resolví esto, ya lo resolví. Vamos a realizar la mentoría. Entonces, ¿qué pasa con la mentoría? Los chicos vienen mal preparados, no vienen preparados a la mentoría. Entonces, lo que les pediste hace una semana no lo hicieron. Entonces, tú en vez de llevarte 10 minutos te lleva 20, tienes que repetir algo, mal diseño. Entonces, ¿en qué consiste una buena mentoría? Vamos a diseñarla. El estudiante sí o sí tiene que venir preparado. Si no viene preparado, no hay mentoría. Se levanta la mentoría. Como si fuera el jefe de una empresa. Si yo soy el jefe de una empresa, si tú trabajas en una corporación, yo trabajé en varias, ni se me ocurre ir a una reunión con mi jefe sin preparar lo que el jefe me pidió el día anterior. Y si ¿qué pasa? No sé, o sea, estoy a punto de echarte, digamos. No te he hecho, tienes una segunda oportunidad, prepárala y vuelves. No hay mentoría. Entonces se levanta la mentoría. Y se levantará todas las veces que sea necesaria hasta que venga preparado. Y esto también es un rediseño. ¿Qué más? La clase. La clase teórica. Es larguísima.
es informal, no se saben cuáles son las señales clave, a los 20 minutos empiezan todo con el móvil, mal diseñado. La clase tiene que ser un guión estructurado, tiene que tener, miren, muy fácil, hay una TED sobre cómo hacer una TED, de Chris Anderson, el director de la TED, y te explica algo básico en una presentación teórica. Tiene que haber una sola idea, tenemos que girar alrededor de esa idea porque es a partir de ejemplos, porque entonces profundizamos el concepto. Entonces, si yo tengo que explicar por qué la guajira, si estoy en ciencias naturales, y tengo que ver por qué la guajira es un desierto, me preparo una TED. ¿Por qué la guajira es un desierto? Me preparo una TED. No repito lo que dice la Wikipedia. Porque el estudiante sabe que existe la Wikipedia y sabe que estoy repitiendo lo que dice la Wikipedia. Entonces no repito, porque si repito eso, Instagram me gana. ¿Entienden? Es decir, es esa lucha permanente con la atención. Si repito la Wikipedia, lo que está diciendo está en la Wikipedia, listo, me pongo a hablar con mi novio por Instagram. Porque prefiero, me hace más ilusión hablar con mi novio por Instagram que el profe me repita lo que dice la Wikipedia. Prohibido repetirlo a la Wikipedia. Yo tengo que llegar aquí y tengo que dar una TED. Buenos días. ¿Saben lo que había en esta región hace 1000 años? Y así, 20 minutos. En lo gestual, en lo corporal, en lo documental, tengo una sola idea, giro sobre esa idea, doy ejemplos, tengo una buena presentación, me muevo por el escenario, los miro a los ojos y les tengo la cabeza 20 minutos. Y así cada clase teórica que tengo que dar. Entonces, si yo tengo 10 clases teóricas durante todo el cuatrimestre, tengo que prepararme las 10 clases teóricas como 10 TED de 20 minutos. Si no lo hago, es un mal diseño. ¿Vieron qué fácil es que resolver las malas prácticas del aula? Cultura estándar. Entonces, cuando entendemos que el aula o la clase como unidad de información es un diagrama de flujo, tenemos que diseñar el diagrama de flujo. Como si estuviéramos diseñando la experiencia de usuario de una familia en un restaurante o en un shopping, en un centro comercial. Lo mismo, igual. Por dónde entran, dónde están los baños, la comida, cuánto menú vamos a tener, cuánto tenemos que demorar entre que piden y nos dan, la cerveza va a estar caliente o va a estar fría. Lo mismo. Lo mismo. Con el mismo amor que el buen dueño del restaurante diseña su experiencia de usuario. O si no, tenemos restaurantes que no diseñan su experiencia de usuario, que improvisan. Entonces eso es un desastre, tarda un montón. Aquí hace 40 grados y quiero tomar la cerveza helada que me entra así por todo el cuerpo y está caliente. ¿Por qué una cerveza está caliente en un lugar que hace 40 grados? Porque nadie se ha tomado el... No, porque me quedé... ya vendí todas y bueno, cómprate una heladera más grande, no sé. Repiensa la experiencia de usuario. Cultura startup. La cultura startup es una idea que rápidamente acelera. Por eso es startup. ¿No? Start es iniciar, up es ir para arriba. Inicia y va para arriba. Nosotros tenemos que pensar la experiencia del aula, la experiencia pedagógica, como una startup. Primaria, secundaria, no sé. Iniciar y ir para arriba. Entonces significa idea. A ver, ¿quién es profe primario, secundaria aquí? Vale. Cuéntenme, tú que estás filmando, ¿qué cosa crees que podrías hacer mejor como docente de aula hoy? Algo que tú ya vienes pensando. ¿Qué piensas que podrías hacer mejor? Bueno, buenos días. Yo soy docente orientador y el reto ha sido significativo en la medida en que, a diferencia del docente de aula, pues tiene la herramienta, entre comillas, de la evaluación y de alguna u otra manera eso pues, motiva, no debería de ser, pero es la motivación de los estudiantes para realizar las actividades que estén disponibles dentro del área. Estoy desarrollando un
se llama Si vale ser joven, vivir y ser feliz, con los estudiantes de décimo que prestan el servicio social, que surge a partir de los índices de los estudiantes. En un primer semestre, alrededor de 8 estudiantes presentaron ideaciones suicidas, intentos de suicidio y mal uso de las redes sociales. Entonces, bien, esto puede funcionar metiéndome en el mundo de ellos, de las redes sociales, pero ha sido todo un reto porque aun cuando buscan, el programa está diseñado en si vale ser diferente en prevención de la exclusión, si vale quererse en prevención del suicidio, si vale vivir, son 5 puntos. Pero de ellos buscan información, la idea es que la cuelguen en sus redes sociales, hay una página, pero creamos un grupo de WhatsApp primero para poder hacer un monitoreo de lo que iban a montar con padres de familia, los docentes, porque son menores de edad. Pero buscan la información, me la mandan, pero le cuesta a ellos, o sea, dicen, en serio, colóquela usted porque después nos boletean, después estoy en esa tarea de cómo romper, o sea, ese punto en que ellos puedan montar cosas que sean constructivas, haciendo buen uso de las redes sociales. Vale, pero a ver, todo eso que me explicas es contexto. Hay un ejercicio que nosotros hacemos que se llama errores inteligentes, que parte de definir cuál es el error que yo estoy cometiendo, no que los estudiantes están cometiendo, que yo estoy cometiendo. Entonces, a partir del error que yo estoy cometiendo, defino mi error y diseño, o mejor dicho, hago un rediseño de cómo haría para mejorar ese error. Dentro de ese contexto, ¿cuál es el error que tú estás cometiendo en ese proceso? Porque una cosa, no podemos mejorar una experiencia de usuario si no sabemos cuál es el error que cometemos. Si cuando tenemos en el aula muchos estudiantes que están con el móvil mientras yo hablo, yo puedo tener dos actitudes: cuestionarlos a ellos porque están con el móvil, o pensar, si están con el móvil es porque perdieron la atención mía. Si perdieron la atención mía, porque estoy dando una mala clase. Y entonces cambia la cabeza. O los critico a ellos, o me hago cargo de que hay algo que yo estoy haciendo que está mal. Entonces, olvidémonos de los estudiantes ahora. ¿Cuál es el error que tú estás cometiendo? Yo empecé por romper mis propias limitaciones frente a lo que tenía que ver con la tecnología, porque... Pero no quiero más contexto, quiero el error. El error. No sé por qué. Bueno, yo los convoqué a participar. Eso que no has hecho hasta ahora es fundamental en un proceso de rediseño. Saber qué estoy haciendo mal. Y cuesta, porque no lo he pensado, porque no pasa nada, es un buen ejemplo que estamos contigo. ¿No lo has pensado? No, sí he pensado porque, o sea, no sé, he mirado las herramientas, como las estrategias de motivación, analizo el contexto, porque bueno, yo entro al aula y sí, podemos desarrollar las actividades. Lo que pasa es que soy la docente orientadora de 2025 estudiantes, 2 sedes, 2 jornadas, y yo tengo... No quiero contexto ni justificación, quiero error. Error. O sea, sigo reflexionando sobre... No importa, pero ven lo que sucede, siempre sucede eso. Miren, nosotros trabajamos en 10 países, con más de 20 universidades, con un montón de gente. Casi siempre sucede eso. La justificación, digamos, el contexto y la justificación. Y muy pocas veces aparece el error. ¿Por qué? Porque no lo he interiorizado, no lo he pensado. En la medida que yo no asumo en un restaurante que el baño está sucio, y yo pienso, no, porque la gente se queja. Yo no sé de qué se quejan, porque la relación calidad-precio es buena, le damos una comida buenísima. Sí, que la gente no se queja de la calidad de comida, se queja que el lugar está sucio. Mientras tú no asumas que el lugar está sucio, no lo limpiarás. Y culparás a la gente de que no sé qué quieren, que le dé más comida. ¿Entiendes? O sea, y en la clase pasa lo mismo. Primero tengo que ver el error. Sería, no sé, hacer un ejercicio de exploración con los estudiantes sobre cómo abordar la situación. Pero bueno, eso también se tiempo actual. Bueno, no importa, Estoy ahí en la... A ver, sí. Vamos a otro caso. Bueno, yo en lo que analizando la conferencia, yo tengo un error. Y es que yo diseño mis clases de tal manera
bueno, escuchando la conferencia yo tengo un error, y es el diseño de mi clase de tal manera que el resultado sea como yo lo diseñé. O sea, yo no me permito de pronto que mi estudiante tenga de pronto esa apropiación de lo que él es. O sea, si se me sale de ahí, yo le doy ideas mías para que sea de acuerdo a lo que yo diseñé. O sea, mi resultado es, el error es querer un resultado como yo lo pensé. Vale, muy bien. Entonces ahí, perfecto. Vamos a analizar ese error. Vamos a analizar ese error. Usuario real, usuario ideal, usuario real, usuario ideal, usuario real. Me estoy yendo un poco de la charla porque somos poquitos y estoy haciendo algo un poco más íntimo. A mí se me va el tiempo, cuando no sé bien cómo vamos con el tiempo, pero vamos bien, pero si nos pasamos mucho, o sea, usuario ideal, usuario real. No le vamos a tirar el perro. Cuando tú quieres que tus usuarios, hablamos de usuario porque hablamos de diseño de experiencia de usuario, hagan lo que tú quieras, es un usuario ideal. Porque tú construyes un usuario imaginario. Por ejemplo, si tú en tu línea de tiempo, en tu diagrama de flujo, tú dices, voy a explicar un tema. Entonces, voy a explicar un tema, ejercicio de validación si entendieron un tema. Siempre está mal diseñado. ¿Cuál es el ejercicio de validación si entendieron un tema? A ver, ¿cuál sería? Chicos, ¿entendieron todos? Levanten la mano el que no entendió. Nadie levanta la mano. Pero la culpa del estudiante es mía. Evidentemente, no es un proceso adecuado pedirle al que no entendió que levante la mano ante 50 y diga que no entendió. Es un mal diseño nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Levante la mano, ¿quién no entendió? Muy bien, entendieron todos, ¿eh? Listo, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? A las 2 semanas vuelvo a hablar sobre el tema. Y les pregunto, bueno, chicos, ¿se acuerdan lo que hablamos hace 3 semanas sobre, no sé, sobre la desertificación de la Guajira? Cuéntenme, a ver, recordemos esa idea, a ver quién. Y nadie levanta la mano, agachan la cabeza. Entonces, no lo entendieron. Entonces yo, ¿qué hago? ¿Qué hace el docente? No, no puede ser. Si me habían dicho que lo habían entendido. Claro, yo necesito avanzar. Y aquí, hace 2 semanas que expliqué lo de la desertificación de la Guajira y resulta que nadie lo sabe explicar. Y ya se empieza a dañar en la interacción. ¿Por qué? Porque yo estoy diseñando mal. Porque estoy diseñando para un usuario ideal. ¿Cuál es el usuario ideal? El que a una explicación entiende. A la primera explicación lo entiende. Pero, ¿cuál es el usuario real? Al que a la primera explicación entiende el 20%, necesita una segunda para el 50% y necesita una tercera para que el 100% lo entienda. Si resulta que mi usuario ideal necesita 3 momentos de aprendizaje de un concepto, estoy diseñando mal, porque estoy diseñando para un usuario ideal. En el usuario real tiene que haber 3 momentos de un concepto. Entonces, ¿cómo hago para diseñar 3 momentos de la explicación de la desertificación de la Guajira? Bueno, haré un momento broadcast, un momento masivo, puede ser un podcast, donde yo grabo y digo, bueno chicos, miren, en el año tal pasó tal cosa, los dinosaurios, cuando se extinguieron los dinosaurios pasó tal cosa, escúchense todo esto, porque voy a preguntar, primer momento, el momento broadcast, donde explico un concepto y todos consumen por primera vez la información, perfecto. ¿Hay interacción? No, no hay interacción, perfecto. Segundo momento, algún ejercicio en clase que refuerce los principales conceptos. Y tercer momento, una mentoría individual. Pero no puedo hacer un solo momento, tenemos que hacer 3 momentos. Entonces, cuando tus estudiantes no cumplen con lo que tú pediste, te enojas. Te frustra. ¿Por qué?
porque estás esperando un usuario que no existe. Pero el problema no es que te pase una vez, el problema es que siempre te pasa lo mismo. Si te pasa una vez no pasa nada, porque vieron que en el mundo del emprendimiento se habla siempre de equivocarse mucho, rápido y barato, ¿no? Es decir, equivocarse mucho, si me equivoco, porque si yo la primera vez hago algo, es probable que me equivoque. Es decir, yo viajo un montón, pero si ahora estoy a Moscú, nunca estuve, y aparte está todo escrito en cirílico, no se entiende nada. Bueno, perfecto. Es muy probable que me pierda Moscú. Me voy a perder, está todo escrito en cirílico, me voy a perder. Y bueno, es la primera vez que voy a Moscú. Si me pierdo, me perderé, es la primera vez, el primer error acepto. Si voy otra vez y me pierdo en el mismo lugar, ya es un problema mío. El primer error, vale, el segundo es un problema mío. Equivocarse mucho, rápido y barato. Es decir, rápido tengo que iterar el error. Entonces, la primera me equivoco, la segunda lo tengo que ver. Si resulta que mis estudiantes todos los años hay que volver a explicar los temas, es un problema de diseño mío, no es un problema de los estudiantes. ¿Por qué hago siempre lo mismo si siempre aparece el mismo problema de manera visible y clara? Entonces, tu diseño no puede ser cerrado, no puede ser hermético. Tiene que, porque si no, tienes un problema de autismo. O sea, es como, y fíjense que cuando uno habla de diseño de experiencia de usuario, depende en qué contexto estés. Eso sería absurdo de pensar. Por ejemplo, si tú interactúas con otra persona, ¿no? Con tu pareja, es una interfaz. Tu pareja es una interfaz, tú eres una interfaz. Nunca se te ocurriría pensar, nunca harías una línea de tiempo que sea hermética. En el sentido de, no, voy a aceptar su invitación a cenar. Luego le daré un beso. Al primer beso que le doy, espero que responda de esta manera. Al segundo beso, esperaré que responda de esa manera. Al día que me lleve. Y siempre espero que responda de una única manera. Y si no responde así, no funciona. No, así funciona. Pero la otra persona es una interfaz que tiene sus propias sensaciones, que va iterando a partir de que la relación cambia. No es el mismo aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí. Entonces voy adaptándome de manera muy natural a lo que va sucediendo. Bueno, si esto en la vida real es permanente, ¿por qué no es en el aula? ¿Por qué todo es tan hermético? ¿Por qué tengo diseñada la última semana de clases y no la pienso tocar sin saber siquiera lo que va a pasar en las semanas anteriores? Lo cual significa que la innovación en tiempo real, o mejor dicho, las decisiones en tiempo real o los cambios en tiempo real es parte del proceso de innovación. Todo tiene que estar abierto a cambios. A cambios que tengan que ver con cosas que no estén funcionando. Y eso se llama iteración. Es decir, cuando tú diseñas cualquier cosa, iteras. En el sentido que ves cómo el usuario lo usa, lo adaptas. Vuelves a mostrarlo. Ves cómo el usuario lo usa, lo adaptas. Vuelves a mostrarlo. Primera iteración, segunda iteración, tercera iteración. Entonces ahí es donde entra el proceso de ideación ágil. ¿Por qué? Porque yo entonces me pongo con mis estudiantes, pruebo el tema de las clases, pruebo la evaluación, incorporo una capa de innovación, veo qué funcionó bien y qué funcionó mal, lo que funcionó bien lo consolido, lo que funcionó mal lo reviso, vuelvo al proceso de diseño, ¿entienden? Perdón, pasando esto pero no sé. Y todo proceso es un proceso de diseño basado en el usuario. El usuario va al centro, no va el profe al centro, no va el vicerrector de docencia al centro, no va el rector al centro, va el estudiante al centro. Si algo en la interacción no funciona, mi responsabilidad es cambiarla, no putear al estudiante. Criticar al estudiante. O sea, entonces, si yo no asumo eso, no estoy siendo un buen diseñador de experiencias. Y esto es muy importante porque
lo que pasa en la educación en general es que hay un momento que viene el burnout, nos quemamos y el estudiante es un desastre, no entiende nada de él. Y eso está mal. Entonces tenemos que ver qué sucede. Incluso con el estudiante, el peor de todos. Miren, les voy a contar un ejemplo. Nosotros trabajamos hace 3 años en Medellín con United Way, con la Fundación de Vivienda por Colombia, en un proceso que se llamó Laboratorio Vivo, en una escuela pública del centro de Medellín, del Bronx de Medellín. Lo cual la escuela era nueva, una escuela muy linda, pero los chicos, es decir, alrededor de la escuela están todos los adictos a las drogas del centro de Medellín. Y los chicos viven en ese barrio, conviven permanentemente con ese mundo, es un mundo muy complicado. Bueno, ¿qué te encuentras con de todo? No estuvimos un mes metidos ahí, innovando. Había un estudiante que era lo peor, o sea, todo lo que hacía se lo tiraba para atrás, cuestionaba y demás. Pero yo hablé con él un día y me dijo, no, que yo hago boxeo. A mí me encanta el boxeo. Entonces, yo me tomé el trabajo de averiguar, bueno, le dije, ¿dónde estudias? Fuimos a hablar con el profe de boxeo. El profe de boxeo me